Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los presentes viendo y escuchando este video. Me presento. Soy Iván Jesús Ordóñez Suárez de la licenciatura en nutrición del primero C. Este video es para la materia de biología celular. Los temas que se van a abordar son glucólisis, ciclo de Krebs, cadena respiratoria. Vamos a explicar el mecanismo de cómo entra la glucosa a la célula y de ahí explicar el catabolismo de la glucosa por la vía fermentativa, indicado en qué parte de la célula ocurre la glucólisis. Antes de empezar los temas principales me gustaría explicar qué es la glucólisis. La glucólisis es la primera ruta metabólica para descomponer la glucosa. Es un proceso universal que ocurre en el citosol, el líquido interno de casi todas las células, desde una bacteria hasta una neurona humana. Rompe una molécula de glucosa de 6 carbonos en dos moléculas de piruvato de 3 carbonos. Este proceso no requiere oxígeno, es un proceso anaeróbico. Y la ganancia es obtener energía rápida. La ganancia neta de la glucólisis es dos moléculas de ATP, que es la moneda de energía de la célula, y dos moléculas de NADH, una batería recargable que almacena electrones de alta energía. Bueno, yo ahora explicaré qué es la fermentación. La fermentación no es un proceso para hacer energía, sino un proceso para resolver un problema que surge cuando no hay oxígeno. El problema es cuando en la glucólisis se necesita una molécula llamada NAD para funcionar. La convierte en NADH. Si la célula solo hace glucólisis sin parar y no hay oxígeno, todo el NAD se gasta y se convierte en NADH. Cuando se acaba el NAD, la glucólisis se detiene en seco y la célula muere por falta de energía. Y como solución, que es la fermentación, es el proceso que toma el NADH y el piruvato, los productos de la glucólisis, y los usa para generar el NAD. En esencia, la fermentación descarga los electrones del NADH dándoselos al piruvato, convirtiéndolos en un producto de desecho. Esto libera el NAD para que pueda volver a la glucólisis y el proceso pueda comenzar de nuevo. Bueno, una vez sabido esto, explicaré el mecanismo de entrada a la glucosa. La glucosa es una molécula polar grande, por lo que no puede atravesar libremente la membrana celular, que está hecha de lípidos. Necesita puertas esenciales. Su entrada depende de dos familias principales de proteínas transportadoras. Transportadores GLUT. Como mecanismo funcionan por difusión facilitada. Esto significa que mueven la glucosa a favor de su gradiente de concentración, de donde hay más fuera de la célula a donde hay menos dentro. Como ejemplo, el transportador GLUT4 presente en las células musculares y adiposas es famoso porque es regulado por la insulina. Cuando la insulina se une a la célula, le da la señal al GLUT4 para que se mueva hacia la membrana y permita la entrada de glucosa. Y los transportadores SGLT como mecanismo funcionan por transporte activo secundario. Arrastran a la glucosa hacia el interior de la célula en contra de su gradiente, aprovechando el impulso de la entrada de sodio, que sí va a favor de su gradiente. Y como ubicación, pues son comunes en el intestino para absorber la glucosa de los alimentos y en los riñones para reabsorberla y no perderla en la orina. La glucólisis ocurre íntegramente en el citosol, llamado citoplasma de la célula, y es una ruta metabólica que inicia el catabolismo, que es la ruptura de la glucosa. Rompe una molécula de glucosa de 6 carbonos en dos moléculas de piruvato de 3 carbonos, y este proceso no requiere oxígeno, este es anaeróbico. El balance de ATP en la glucólisis. La glucólisis se divide en dos fases principales. Fase de inversión, en donde se gasta ATP. En esta la célula invierte energía para preparar la molécula de glucosa para su ruptura. Como reacción 1 está la glucosa a glucosa 6-fosfato, donde se usa la enzima hexoquinasa y se gasta un ATP. Y como reacción 3 está la fructosa 6-fosfato y pasa a fructosa 1,6-bifosfato. Y la enzima que se usa es la fosfofructoquinasa 1 o PFK en sus siglas. Y en esta igual se gasta 1 de ATP. Y la fase número 2 es la de ganancia, donde se forma ATP. La molécula de 6 carbonos ya se ha dividido en 2 de 3 carbonos. A partir de aquí todas las reacciones ocurren por duplicado, una vez por cada molécula de 3 carbonos.
Como reacción 7 está la 1,3-bifosfoglicerato y pasa a 3-fosfoglicerato y se usa la enzima fosfoglicerato quinasa y se forma 1 de ATP. Y en la reacción 10 la fosfoenol piruvato y pasa a piruvato y la enzima que se usa es la piruvato quinasa y se forma igual 1 de ATP, pero como son dos moléculas de 3 carbonos se forma 2 ATP por cada reacción y así formando 4. Y pues el resumen del balance de ATP es que se gastan 2 y se forman 4 y como una ganancia neta de la glucólisis se ganan 2 de ATP. Una vez terminado la glucólisis, inicia lo que es el catabolismo por vía fermentativa, específicamente cuando la célula no tiene oxígeno disponible. En la glucólisis se produce ATP, pero también produce NADH, una molécula que transporta electrones. Para que la glucólisis siga funcionando, la célula necesita reciclar ese NADH y convertirlo de nuevo en NAD. Ese es el único propósito de la fermentación, regenerar el NAD para que la glucólisis pueda seguir produciendo sus 2 ATP de ganancia neta. El mecanismo funciona ya que en la fermentación el piruvato, que es el producto final de la glucólisis, se utiliza como aceptor de los electrones que transporta el NADH. La fermentación láctica, la que ocurre en humanos, por ejemplo, en los músculos durante el ejercicio intenso. Y como su proceso es el piruvato acepta los electrones del NADH y se convierte en lactato o ácido láctico. Y pues su reacción es piruvato más NADH más hidrógeno es igual, se da la reacción lo que es lactato más NAD. Y pues su resultado es la generación del NAD, que ahora puede volver a la reacción 6 de la glucólisis, permitiendo que la célula siga generando ATP en condiciones anaeróbicas. Bueno, aunque la generación de 2 ATP netos es vital para la energía rápida, la ruta glucolítica tiene otras dos funciones bioquímicas que son igual de importantes. La primera es la generación de poder reductor NADH. Durante la glucólisis se producen 2 moléculas de NADH por cada molécula de glucosa. El NADH, nicotinamida adenina dinucleótido, es una batería recargable o transportador de electrones de alta energía. Su función en aerobiosis con oxígeno, esta es su función principal. El NADH viaja a la mitocondria donde descarga sus electrones en la cadena respiratoria. Este proceso llamado fosforilación oxidativa es el que genera la gran mayoría del ATP en la célula, mucho más que la propia glucólisis. Y su función en anaerobiosis, o sea, sin oxígenos, como se vio en la fermentación, el NADH se recicla a NAD para permitir que la glucólisis continúe, pero su potencial energético se desperdicia, se transfiere al lactato. Igual se da lo que es la producción de precursores biosintéticos. La glucólisis no solo es una vía de quema, catabolismo, también es una fuente crucial de ladrillos para construir otras moléculas. Ese es el anabolismo. Varios de los intermediarios de la ruta glucolítica pueden ser desviados para fabricar otros compuestos esenciales, como la glucosa 6-fosfato. Ese es el punto de partida de la ruta de las pentosas fosfato que produce ribosa 5-fosfato. Es el azúcar esencial para construir ADN, ARN, ATP y NADH. NADPH, otra batería, pero esta se usa para la síntesis de ácidos grasos y para la defensa antioxidante, para proteger a la célula del daño. Se da también la fructosa 6-fosfato, que se usa para sintetizar aminoazúcares que forman parte de glucoproteínas y otros componentes estructurales. La 3-fosfoglicerato es el precursor directo para la síntesis de aminoácidos serina, que a su vez puede formar otros aminoácidos como la cisteína y la glicina. Y el piruvato es el producto final y puede ser usado para sintetizar el aminoácido alanina. Bueno, como resumen, además de ser una fuente rápida de ATP, la glucólisis es esencial para la respiración aeróbica, gracias al NADH, y sirve como un centro de distribución de materiales de construcción, que esos son los precursores para la célula. La entrada del paso pirúvico a la mitocondria
Es un eslabón fundamental que conecta la glucólisis en el citosol con la respiración celular en la mitocondria. El ácido pirúvico o piruvato se formó en el citosol durante la glucólisis para ser utilizado en la respiración aeróbica. Debe entrar al compartimento más interno de la mitocondria llamado matriz mitocondrial. Cruce de membranas. La mitocondria también tiene dos membranas, externa e interna. Transporte específico. El piruvato no puede cruzar la membrana interna, que es muy selectiva. Por sí solo, utiliza un transbordador de proteínas específico llamado transportador mitocondrial de piruvato, o en sus siglas MPC, que lo introduce desde el citosol a la matriz. La ruta de acople, descarboxilación oxidativa. Una vez dentro de la matriz el piruvato, que tiene 3 carbonos, no puede entrar directamente al ciclo de Krebs, primero debe ser modificado. Esta modificación es una reacción de preparación o acople llamada descarboxilación oxidativa del piruvato. Es catalizada por un enorme complejo enzimático llamado piruvato deshidrogenasa o en sus siglas PDC. En este paso ocurren tres cosas simultáneamente. Se da la descarboxilación, se va un CO2, se elimina un carbono del piruvato 3C y se libera como una molécula de CO2, dióxido de carbono. Se da la oxidación, se genera NADH. El grupo de dos carbonos restante se oxida y los electrones de alta energía son transferidos a un NAD, convirtiéndolo en NADH. Se da el acoplamiento, se forma el acetilcoenzima A. El grupo de dos carbonos, ahora llamado grupo acetilo, se une a una molécula transportadora llamada coenzima A o en sus siglas CoA. El producto final de esta reacción es una molécula de acetilcoenzima A. Y por último se da el acoplamiento final en el ciclo de Krebs. El acetilcoenzima A es la molécula que se acopla con el ciclo de Krebs, también llamado ciclo del ácido cítrico. El ciclo de Krebs comienza cuando este acetilcoenzima A de dos carbonos transfiere a su grupo acetilo a una molécula existente en el ciclo llamada oxalacetato de 4 carbonos, formando citrato de 6 carbonos e iniciando así una nueva vuelta del ciclo. Bueno, ya mencionado el acetilcoenzima A, voy a explicar qué es. El acetilcoenzima A es una de las moléculas más importantes y centrales de todo el metabolismo celular. Piensa en ella como la moneda de cambio universal, que conecta la descomposición de casi todos los alimentos, carbohidratos, grasas y algunas proteínas, con la producción de energía, en una molécula formada por dos partes, un grupo acetilo, una pequeña molécula de dos carbonos, y una coenzima A, una molécula más grande que actúa como un mango o transportador. Pues tiene tres fuentes principales. La acetilcoenzima A es el producto final de la descomposición de las principales macromoléculas que comemos. De los carbohidratos, glucosa, la glucosa se rompe en piruvato en la glucólisis. Ese piruvato entra a la mitocondria y mediante la reacción que ya expliqué antes, la descarboxilación oxidativa se convierte en acetilcoenzima A. Igual viene de las grasas, de los ácidos grasos. Las grasas se rompen en ácidos grasos mediante un proceso llamado beta-oxidación. Los ácidos grasos se cortan sistemáticamente en trozos de dos carbonos liberando una molécula de acetilcoenzima A en cada parte. Y de algunas proteínas o aminoácidos, algunos aminoácidos llamados cetogénicos pueden ser descompuestos y convertidos directamente en acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A se encuentra encrucijada metabólica. Una vez formada, la célula decide qué hacer con ella según sus necesidades. Como destino catabólico sería la quemar para energía. Si la célula necesita energía ATP, la acetilcoenzima A sigue esta ruta. Entra al ciclo de Krebs. Ese es su destino más famoso. La acetilcoenzima A entrega su grupo acetilo de dos carbonos al ciclo que ocurre en la matriz de mitocondria. Genera baterías. Al generar el ciclo se producen moléculas de alta energía, NADH y FADH2, que alimentarán la cadena respiratoria para producir una gran cantidad de ATP. Y su destino anabólico, que es la construcción de moléculas. Si la célula tiene suficiente energía, es decir, hay un exceso de acetilcoenzima A,
Se desvía para fabricar o sintetizar otras moléculas. Es el precursor principal para la síntesis de ácidos grasos. Es la materia prima para fabricar grasas. Por esto el exceso de carbohidratos se convierte en grasa, glucosa, piruvato, acetilcoenzima A y al final grasa. La síntesis del colesterol es el ladrillo, se podría decir, inicial para construir el colesterol. Se da la formación de cuerpos cetónicos. En estados de ayuno prolongado o dietas muy bajas en carbohidratos, el hígado convierte el acetilcoenzima A, proveniente de las grasas, en cuerpos cetónicos que el cerebro puede usar como un combustible alternativo. En resumen, la acetilcoenzima A es el punto de convergencia donde casi todo lo que comemos se transforma, ya sea para ser usado como energía inmediata o para ser almacenado y utilizado en construcción celular. Bueno, ahora voy a hablar sobre el ciclo de Krebs, en específico en qué parte del ciclo de Krebs se genera dióxido de carbono, agua y dónde el ATP. En la generación del dióxido de carbono o CO2 se genera cuando se rompen enlaces de carbono en el ciclo de Krebs. Esto ocurre en dos pasos específicos, además de un paso previo de preparación. En el paso cero antes del ciclo, primero el piruvato de 3 carbonos se convierte en acetilcoenzima A de 2 carbonos. En este paso se pierde el primer carbono como un dióxido de carbono. Y en el paso 3 del ciclo, el isocitrato de 6 carbonos se convierte en alfa cetoglutarato de 5 carbonos. Aquí se libera el segundo dióxido de carbono. En el paso 4 del ciclo, el alfa cetoglutarato de 5 carbonos se convierte en succinilcoenzima A de 4 carbonos. Aquí se libera el tercer dióxido de carbono. En resumen, por cada molécula de piruvato que entra en el proceso se generan 3 moléculas de dióxido de carbono, una antes del ciclo y 2 dentro de él. Bueno, ahora pasando a la generación de agua o H2O, esta es una confusión muy común. En el ciclo de Krebs no se genera agua. De hecho, en el ciclo consume agua en un par de sus reacciones. Por ejemplo, para convertir el fumarato en malato. El agua se genera al final del proceso de la cadena respiratoria o fosforilación oxidativa, que es un proceso separado que ocurre en la membrana interna de la mitocondria. En ese proceso final, el oxígeno O2 que respiramos es el receptor final de electrones. El oxígeno recoge los electrones gastados que vinieron del NADH y FADH2 y se combina con protones y hidrógeno para formar agua. En resumen, el agua no se forma en el ciclo de Krebs, sino en la cadena respiratoria cuando el oxígeno acepta los electrones. Ahora sí, hablaré sobre la generación del ATP. En el ciclo de Krebs solo produce una molécula de ATP o su equivalente directamente en cada vuelta. En el paso 5 del ciclo ocurre durante la conversión de succinilcoenzima A succinato. El mecanismo, la energía liberada al romperse el enlace del succinilcoenzima A se usa para formar GTP o guanosin trifosfato a partir de GDP. El GTP es energéticamente equivalente al ATP y la célula puede convertirlo fácilmente en ATP. Por eso este paso se cuenta como la generación de un ATP por fosforilación a nivel de sustrato. La función principal del ciclo de Krebs no es generar ese único ATP. Su verdadera importancia es producir las moléculas de NADH y FADH2, que son las que luego viajarán a la cadena respiratoria para generar la gran mayoría de ATP, más de 30 moléculas. Bueno, como funciones adicionales del ciclo de Krebs, la función más importante del ciclo de Krebs, además de generar NADH y FADH2, es ser una ruta anfibólica. Esto significa que es tanto catabólica, o sea, destruye moléculas, como anabólica, que las construye. El ciclo es un centro de distribución de ladrillos moleculares o intermediarios que se desvían para construir a otras moléculas esenciales, como la síntesis de ácidos grasos. El citrato puede salir de la mitocondria al citosol y ahí se convierte en la materia prima acetilcoenzima A para fabricar las grasas. Se da la síntesis también de aminoácidos. El alfa-cetoglutarato es el precursor para fabricar glutamato y de ahí glutamina, prolina. El oxalacetato es el precursor para fabricar aspartato y de ahí asparagina. La síntesis del grupo hemo. La succinilcoenzima A
Es el punto de partida esencial para sintetizar el grupo hemo, el componente de la hemoglobina que transporta oxígeno en la sangre, y los citocromos, claves en la cadena respiratoria. También se da la síntesis de glucosa o gluconeogénesis, donde el oxalacetato también puede ser desviado para fabricar nueva glucosa cuando el cuerpo la necesita, por ejemplo en ayunos. Y como funciones adicionales de la cadena respiratoria, además de su función principal de fabricación del ATP, la fosforilación oxidativa, la cadena respiratoria tiene otros dos roles vitales, como la regeneración de coenzimas NAD y FAD. Esta es una función absolutamente crítica. La cadena respiratoria es el único lugar en la célula aeróbica que puede reciclar el NADH y el FADH2, generados en la glucólisis y el ciclo de Krebs, y devolverlos como NAD y FAD. ¿Por qué es vital? Si la cadena respiratoria se detiene, por ejemplo por una falta de oxígeno, el NADH se acumula y el NAD se agota. Sin NAD, tanto la glucólisis como el ciclo de Krebs se frenan por completo y la célula colapsa por falta de energía. También se da la termogénesis o la generación de calor. La cadena respiratoria crea una gradiente de protones de hidrógeno. La ATP citasa usa ese gradiente para hacer ATP. Sin embargo, este proceso puede desacoplarse. En ciertos tejidos como la grasa parda, muy importante en bebés y animales que hibernan, existe una proteína llamada termogenina, o en sus siglas UCP1. Esta proteína crea un atajo o poro en la membrana, permitiendo que los protones regresen a la matriz sin pasar por la ATP sintasa. Cuando esto ocurre, la energía almacenada en el gradiente no se usa para fabricar ATP, sino que se libera directamente como calor. Esa es una función vital para mantener la temperatura corporal.